Arranquemos por la educación, porque yo creo que es un pilar básico, pero lamentablemente podemos hablar que de repente estamos hablando que alguna generación para adelante va a sufrir este encontronazo entre tener todos los recursos que antes no se tuvo y tener resultados tan magros. La verdad que nosotros hemos hecho todo el esfuerzo por ayudar a que el gobierno se encaminara en una dirección de recuperación de la educación. Y por eso no solo acordamos un documento de común acuerdo en el 2010, sino que a comienzos del 2012 firmamos un nuevo compromiso educativo con el presidente y el ministro y con todos los partidos. Pero lamentablemente nosotros llegamos a la conclusión en estos días. La semana pasada concretamente le mandamos una carta al presidente Mujica anunciándole que el Partido Independiente se desligaba del acuerdo educativo por incumplimiento de parte del gobierno y de las autoridades educativas. Lamentándolo muchísimo, porque nosotros ¿qué más queríamos? Que el país se encaminara hacia un cambio, pero mirada las circunstancias y transcurrido el tiempo, 5 meses desde la firma a fines de febrero, nada se ha hecho. Y la esperanza que nos quedaba es que en el mensaje de rendición de cuentas hubiera fondos, por lo menos para expandir el Promejora, que era un poco la señal de un cambio en la gestión de los liceos y de las escuelas técnicas de la UTU, y nada de eso ocurrió. No ha avanzado la evaluación educativa, que era el otro componente del acuerdo, y sobre la universidad tecnológica ni siquiera dentro del partido de gobierno se ponen de acuerdo, porque mientras Mujica manda al Parlamento un proyecto de ley para convertir a la UTU en una suerte de universidad, por otra parte los delegados del Frente Amplio están diseñando otra universidad tecnológica. Entonces esto es una cosa realmente poco entendible y nosotros tenemos una obligación ante la ciudadanía, firmamos un acuerdo ante la ciudadanía y le tenemos que decir a la ciudadanía, miren señores, nosotros esto intentamos que saliera, yo creo que junto con Larrañaga, quien habla, fuimos los principales impulsores del acuerdo, los que tratamos de lograr el entendimiento, hubo quienes pusieron palos en la rueda, nosotros apostamos a este acuerdo, pero también le tenemos que decir, no salió, no caminó y la responsabilidad es del gobierno. Entonces yo creo que estamos transitando por un periodo en el cual lamentablemente al final de él no va a haber novedades, más bien va a haber un mayor deterioro de la educación en general y esto ya lleva años. Yo creo, con toda honestidad, desde los tiempos de Rama, en donde se hicieron algunas cosas importantes, como las escuelas de tiempo completo, los SERP en el interior del país, los bachilleratos tecnológicos, la universalización del preescolar a 4 años. Después de eso vino el periodo de Valle, que entre la crisis y la inacción no pasó nada, y luego vinieron los años del gobierno del Frente que lamentablemente indican un resultado muy negativo, ¿no? Esto lo pagan estas generaciones que están hoy cursando primaria y secundaria. Generalmente los estudios y a nivel internacional se basan en investigación y desarrollo. En ninguna de las dos cosas ni ponemos fondos, porque en la investigación se pone muy poco el PBI, y desarrollamos poco, y por si fuera poco, también gerenciamos mal. Sí, yo creo que hay en la educación media hay un problema fenomenal de gestión y de infraestructura, y además después de contenidos y de calidad de la enseñanza y todo eso. Creo que también existen problemas en la enseñanza primaria que a veces pasan más desapercibidos, pero las tasas de repetición en primer año de escuela son tremendas, y los gurises llegan, pasan de sexto al liceo en condiciones bastante poco preparadas, o sea que también hay un problema en la enseñanza primaria, pero la primaria compensa esas dificultades de contenidos, de calidad de los aprendizajes, con una infraestructura impresionante. Si uno se para en cualquier punto de la República y mira para algún lado, encuentra una escuela. Eso es fantástico, es una de las grandes cosas que tiene este país. Pero claro, cuando se para en cualquier punto de la República y busca un liceo, no encuentra. Entonces ahí hay un grave problema. Los liceos quedan lejos de las casas de los chiquilines, y los liceos además son lugares realmente inhóspitos, donde además los estudiantes muchas veces están hacinados, los docentes saltan de un lado para otro. Justamente el Promejora del que hablábamos era un cambio en la lógica de la gestión del centro educativo, creando la lógica de una comunidad educativa en cada centro, que me parece que es mucho más
significativo, mucho más positivo para los aprendizajes. Pero también hay problemas en la enseñanza terciaria. El último ranking de universidades latinoamericanas ubica la primera universidad, y esto me duele en prenda, yo trabajo en una universidad, pero la Universidad de la República es la primera de Uruguay, es la 79 en el ranking latinoamericano. Se ha creado la ANI, yo creo que eso es un gesto importante, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Eso puede ayudar a que en el futuro, en la medida que la agencia se desarrolle, pueda revertir la situación, pero estamos muy mal, y lo peor es que nos creíamos los campeones del mundo en materia educativa. Entonces nos hemos dado de bruces contra la realidad. Hoy tenemos claro que somos de los peores países de América Latina en las tasas de egreso de secundaria, 36%, contra 60 en Argentina, 70 en Chile, bueno, en Uruguay, pero también por debajo de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Venezuela. Es muy lamentable la situación que estamos viviendo. Y no hay reacción, porque en definitiva los debates hoy en la educación, ¿cuáles son? Son los debates que levantan las banderas de los corporativismos relacionados con mayores ingresos para mejorar salarios, pero no discutimos los problemas estos de fondo. Y el gobierno ha entrado en esa rosca. Entonces hoy ha optado por resolver los temas con las corporaciones docentes y se ha olvidado de que las transformaciones requieren enfrentar los bloqueos que las corporaciones docentes han generado en el desarrollo de la educación. Hablemos de recursos, hablamos de recursos de la educación como nunca. ¿La salud? Pasa exactamente igual. Pasa exactamente igual, es un buen diagnóstico el que usted hace. Estamos gastando cada vez más en salud, los uruguayos ponemos cada vez más plata en salud y tenemos un servicio que está deteriorándose porque el diseño de la reforma de la salud ha tenido carencias importantes, particularmente en ACE hoy hace crisis de una manera muy notoria, porque ACE es un monstruo centralizado, burocrático, imposible de manejar desde una cúpula, porque no se hizo el proceso de descentralización de ACE. Se descentralizó ACE del Ministerio de Salud Pública, pero no se descentralizó ACE hacia adentro. Entonces hoy tenemos lo que la gente está sintiendo, es decir, que va a atenderse y recibe una atención de menor calidad que antes. Y gastamos cada vez más. Entonces ahí hay un problema evidente de que la reforma salió mal, ¿no? Tenemos otros conflictos, por si fuera poco los internos, también los tenemos externos, nuestra vinculación, todo este tema de que mucha gente lo asimila con la Triple Alianza otra vez, ¿no? Pero este tema del Mercosur, con el ingreso de Chávez, mientras Paraguay quedó afuera, y todo este tema de la Argentina, que hacemos buena letra, que nos denunció con Sarkozy, que nos hicieron obligar a firmar acuerdos, que firmamos los acuerdos, pero nos trancan desde los camiones que entran hasta la carne hace pocos días y seguimos esperando por el dragado. Es una vieja historia esta. Sí, la situación de la política internacional es de un estado calamitoso, terminal. Yo creo que hay una situación que obliga, me parece a mí, necesariamente a que el gobierno cambie el equipo de trabajo en la Cancillería, porque estamos con una debilidad estructural, profunda. Vamos por partes. Error en suspender a Paraguay del Mercosur, en dos sentidos. Uno, porque no tiene fundamento jurídico. Paraguay sustituyó el Parlamento paraguayo al presidente de acuerdo a la Constitución paraguaya. Y entonces estamos viendo el detalle, el mínimo detalle para sacar para afuera a Paraguay. Mientras tanto se acepta a Venezuela, que en materia de funcionamiento democrático genera muchas más sospechas incluso que la situación de Paraguay. Pero primero porque en Paraguay se toma una decisión equivocada, pero además Uruguay, que es un país chico, se alía con dos países grandes para sancionar al otro chico. Y eso es un grave error estratégico de la política exterior uruguaya, porque un país chico siempre tiene que tener el cuidado de defender a los otros países chicos, porque los países grandes luego pueden hacer lo mismo con uno, y de hecho están haciéndolo, como sabemos que particularmente en el caso argentino. Pero el paso 2 es peor todavía, porque Uruguay, además de cometer el error de atacar a un país de dimensiones similares en alianza con dos grandes, luego da el paso de no respetar el derecho internacional,
que es la gran garantía de los países chicos. O sea, ¿qué tenemos de defensa los países chicos en el mundo? La defensa del derecho internacional, el amparo del derecho internacional. Entonces, violar el derecho internacional es el paso en falso más grave que se ha dado, que lo ha dado el presidente sin el apoyo de la Cancillería. La Cancillería estaba en otra posición, pero luego la Cancillería se acomodó a la situación y en cualquier caso el canciller ha quedado desautorizado y sin embargo no renuncia y el presidente lo sostiene y entonces el canciller argentino y el canciller brasilero obviamente miran al canciller uruguayo como diciendo, con este se puede hacer cualquier cosa. Pero si además el presidente mismo, y ahí vamos al tercer punto que es la relación con Argentina, declara en conferencias públicas que hay que bancar cualquier cosa con Argentina, porque hay que defender el trabajo de los uruguayos. Yo me trago cualquier sapo, dijo hace 2 días, con tal de defender el trabajo de los uruguayos. Eso lo está diciendo en público, lo están escuchando del otro lado. Entonces, ¿qué están escuchando del otro lado? Este tipo va a bancar cualquier cosa porque tiene miedo de que le pase algo en función de la reacción argentina. Por lo tanto, nosotros tenemos toda la oportunidad de hacer lo que nos plazca. Es decir, es la posición de mayor debilidad que yo haya escuchado nunca de parte de un gobierno uruguayo y obviamente me pone muy mal porque me parece que hemos dado el pasos en falso, hemos tirado por la borda nuestra tradición en materia de política internacional y ahora además le damos señales a los argentinos como para que no nos tengan ningún tipo de contemplación, cuando la estrategia debió haber sido la contraria, debe ser la de la firmeza, debe ser, señores, ¿saben qué? Ustedes quieren el tratado de intercambio de información tributaria. Bueno, ese tratado lo vamos a aprobar el día del golero. Es decir, ustedes primero van a tener que demostrar que el dragado del canal Martín García se hace efectivo. Y entonces capaz que ahí aprobamos el tratado. O aquella decisión que tomamos con respecto a los barcos de bandera de Islas Malvinas que no pueden entrar en los puertos uruguayos. Bueno, vamos a ver si no la revisamos. Porque si ustedes nos agreden, nos atacan, nos cuestionan y pretenden que nosotros igual nos solidaricemos con sus causas, estamos equivocando la cosa. Yo creo que ese es el tono, la forma, el cambio de actitud que tenemos que tener con respecto a la relación con Argentina y ciertamente si mientras eso no ocurra el Uruguay va a sufrir y yo creo que tenemos un gobierno que ha equivocado el rumbo de manera muy lamentable, muy radical y muy negativa para nuestros intereses. Porque ¿sabe qué? En el periodo anterior, el doctor Vázquez tuvo todo el tiempo a todo el sistema político detrás, porque mantuvo una actitud de firmeza. Y yo creo que si Mujica hoy la tuviera, tendría todo, enseguida estaríamos todos detrás, más allá de todas las diferencias que podamos tener, hay asuntos donde todos los uruguayos queremos estar en línea y unidos, pero no sobre la base de entregar todo. Coincide con este nuevo concepto que surgió hace poco tiempo, que pasó medio desapercibido, pero lo considero importante, es decir, lo político va por encima de lo jurídico. Es gravísimo, es una afirmación no democrática, porque justamente el concepto de la democracia es que el límite de lo político son las reglas de juego, es decir, las leyes, la Constitución y las leyes. Entonces, decir que lo político está por encima de lo jurídico es la excusa que han usado en la historia de la humanidad los dictadores. La gente que ha perdido el respeto por la democracia y por la institucionalidad. No digo que Mujica lo vaya a hacer, pero la justificación que eligió Mujica para explicar lo inexplicable, porque esto es un problema tras de otro, es decir, Mujica se da cuenta que toma una decisión que es contraria a derecho, y entonces para explicarla utiliza un argumento que es el propio de quienes no tienen respeto por la democracia. Yo no creo que Mujica sea un dictador ni que tenga intención de serlo. Creo en su convicción de mantenerse dentro de la regla de juego. Pero la frase que eligió muestra una faceta que es realmente deplorable y rechazable. Parecería tapar un poco todas estas problemáticas que tenemos, se tiende una sábana, la marihuana. ¿Qué hacemos con ella? Me parece un pelotazo. Yo la verdad que me he negado a discutir el tema de fondo porque me parece que está lanzado al aire como un fuego de artificio. Así fue lanzado en el medio de un paquete sobre medidas de seguridad, no tenía nada que ver. Y ahora otra vez, cuando se manda el proyecto de ley al Parlamento, es un proyecto de un artículo. Es ridículo. En un artículo se pretende regular la liberalización de la marihuana.
Nadie se lo puede creer. Cualquiera que sepa de legislación se da cuenta de que ese es tirarle la pelota al Parlamento para ver qué pasa en el Parlamento. Pero si realmente se hubiera querido legalizar la marihuana, se elabora un proyecto de ley en serio. Porque, a ver, el Parlamento no fue el que tuvo la iniciativa, fue el Poder Ejecutivo. El bolazo nace de una información que da el Poder Ejecutivo. Y ahora el Poder Ejecutivo dice, no, ¿saben qué? Ahora la pelota se la pasamos al Parlamento. Yo creo que hay que negarse a discutirlo. Por falta de seriedad. O sea, si mañana viene un proyecto serio, yo estoy dispuesto a discutirlo. Pero una cosa de estas, por favor, que se hagan cargo ellos. Bueno, el Partido Independiente, ¿cómo tomó este decreto? Un puerto a aguas profundas, es en Rocha, es en el Palenque. ¿Cómo se toma? Bien, yo creo que es un camino que está en la línea de un proyecto geopolítico del país. Ese es un paso que veníamos demorando y que el Uruguay necesita dar. Si uno mira el país, mira el mundo, mira su situación geográfica, está claro que el puerto de aguas profundas es una pieza clave en el proceso de desarrollo del país. Sobre todo porque además tenemos 2 mega inversiones muy probables en esa misma zona del noreste del Uruguay, que es el proyecto de la minería en hierro de Aratirí, y una eventual tercera planta de celulosa que es muy probable que se instale por ahí también, por esa zona. Entonces, eso ya de por sí habla de la magnitud de la situación, más todo lo que supone en términos regionales de la salida de producción por la vía del puerto de aguas profundas. Yo creo que además al Uruguay le permite dar una señal de superación del encierro que Argentina nos viene tratando de generar con sus postergaciones para el dragado del canal Martín García, que igual es ineludible, ¿no? Porque, a ver, tampoco nos hagamos ilusiones. Primero, el puerto de aguas profundas va a llevar mucho tiempo. Segundo, el puerto de aguas profundas va a servir para sacar la producción del noreste del país y quizás del centro y del sureste, y probablemente también una parte de la producción brasilera del sur de Brasil, pero el resto de la producción baja por la hidrovía, baja por el eje de Paraná-Paraguay, del río Paraguay-Paraná, y sale o por Buenos Aires o por Nueva Palmira, y la salida por Nueva Palmira depende otra vez del dragado del canal Martín García. Entonces, estas cosas hay que leerlas con aprobación, porque son proyectos de mirada estratégica, pero de largo plazo, y además que no sustituyen completamente al papel que tiene el puerto de Nueva Palmira. Lo otro, que es absolutamente relevante, es que así como vamos a construir el puerto, tenemos que tener en cuenta la infraestructura al servicio del puerto. Porque fíjense lo que tenemos hoy en Nueva Palmira, es una catástrofe. Uno va a Nueva Palmira, el puerto es espectacular, crece, está al nivel de Montevideo, pero está lleno de silos por todos lados, cada vez hay más silos, pero todo lo que es el transporte, las vías de acceso, la ausencia de playas de estacionamiento, la rotura de caminos, la crisis social que ha generado en el pueblo, es infernal. Entonces, esa es una moraleja que hay que aprender. Cuando construyamos el puerto en el Palenque, tiene que estar al mismo tiempo establecido una plataforma de servicios viales, ferroviarios, carreteros, playas de estacionamiento, servicios de atención al personal que trae la carga, con mucha precaución y con una gran dotación de infraestructura. Punto de mira. Periodismo con identidad.